Estamos en el video número 2, el tema de Ley de Ingresos de la Federación. Es la ley, cada año se publica esta ley que es como el resumen de los ingresos que el gobierno de México, o sea, a nivel federal, todo lo que estima recaudar para sus arcas. Y también así como por ahí a la par se publica también un presupuesto de egresos, entonces en qué van a destinar esos dineros, o sea, están como en dos fotografías. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser el dinero que vamos a generar? ¿Cuánto y de dónde se va a generar los ingresos del país? ¿Y cuánto y a dónde se van a ir, se van a destinar? De eso se trata la administración, es lo que hace el Poder Ejecutivo, su plan para hacer su gestión, su presupuesto. Pero, ¿qué pasa con esta ley de ingresos? ¿Qué nos afecta? A mí, hay empresario, a mí en qué me afecta. A nosotros los contadores, de ahí tomamos números para ver, de repente se les ocurre crear nuevos impuestos, de repente ahí vemos números que se disparan hacia arriba, hacia abajo, y cuando hay estos cambios, o sea, vamos analizando los cambios y vamos dándonos cuenta de ciertos, en qué nos va a afectar. Entonces, les voy a poner como un ejemplo aquí en este post. Estímulos fiscales, o sea, ¿qué viene en la idea? Además de qué viene, en resumen, viene, empezamos a comparar, hay un catálogo, digamos, de ingresos, impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos a comercio exterior, o sea, hay una lista de diferentes tipos de ingresos que tiene el gobierno federal. Entonces, de lo que yo vi, los que más me llamaron la atención fue impuestos al comercio exterior. Hay un incremento del 48.8% respecto al 2024. Pues todo esto que ustedes están escuchando de aumentar los impuestos a las importaciones de textil, seguramente van a haber más cambios, a lo mejor a las importaciones de China, a las importaciones, bueno, entonces todo esto que tiene que ver con comercio exterior, este incremento va a ser porque se van a modificar las tasas, las revisiones, las regulaciones a este sector. Entonces, si tú eres una empresa que se dedica a importar o a exportar, bueno, más que nada, donde los impuestos vienen con las importaciones, en las exportaciones, pues la renta solo se paga el derecho trámite aduanero. Pero volvemos al video anterior donde les hablaba de las políticas proteccionistas. Ok, yo exporto, no tengo impuestos en México, pero cuando yo lo quiera mandar a Estados Unidos, me van a poner un 25%, lo quiero mandar a Ecuador, bueno, si se aprueba, 27%. Y así, o sea, si cada país aplicara sus políticas proteccionistas, entonces cada vez que nosotros de México queremos mandar a esos países, vamos a encontrar impuestos que hacen que seamos menos competitivos con otros países. Entonces, aquí lo que implica esos impuestos al comercio exterior, entonces es que las importaciones van a incrementarse. Entonces, a lo mejor yo soy un comerciante que requiere insumos del extranjero, los traigo, voy a tener que pagar más, va a aumentar el precio, pero a lo mejor en este año el incremento va a ser muy drástico, pero ¿qué me obliga el gobierno cuando pone aranceles tan altos si yo necesito esos insumos del extranjero para poder hacer mi producción? Me va a obligar a buscar en México proveedores que a lo mejor igualen esa calidad, proveedores nacionales donde yo no tenga que pagar ese sobreprecio para poder integrarlo a mi producción y entonces ser más competitivo con el precio. Algunos sectores podrán hacerlo, algunos no. A lo mejor algunos lugares podrán tener más acceso a esta diversificación de proveedores. Entonces puede ser, si tú eres un proveedor local, aquí como que pon tu foco porque a lo mejor te van a empezar a aparecer clientes potenciales que van a estar buscando proveedores como tú que les pueda ofrecer un producto de calidad, un insumo de calidad, un servicio de calidad, porque les va a costar más traerlo desde el extranjero. Entonces, aquí es donde viene lo importante de estos cambios. Bueno, de usar eso, de entender en qué me puede afectar o beneficiar este cambio, ¿no? Estos cambios en estas políticas. Entonces, ya hablamos de impuestos al comercio exterior. ¿Qué más hay? Bueno, las tasas de recargos, en esta ley también se habla de cuando tú le debes impuestos al SAT, también te ponen unas tasas de recargos, no hubieron cambios, siguen igual, no le deben al SAT, sale caro. Me llamó en particular la atención un aumento, bueno, después del de comercio exterior, hay un aumento en contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos del 43.1. O sea que es muy probable que lo que pagues, a lo mejor tus derechos del pasaporte, entonces es muy probable que suban, es muy probable que a lo mejor derechos que no pagabas antes, por ejemplo, a lo mejor los de patentes, a lo mejor ahorita se incrementen. El siguiente aumento fue en seguridad social, bueno, de los que me llamaron la atención, 12.7%, lo cual pues a lo mejor no es tan relevante, pero agárrense porque aquí viene lo importante para mí. Impuestos de ejercicios anteriores. Hay un incremento del 194%. 194%. ¿Cómo lo interpreto yo? Pues se van a poner a cobrar. Todas estas invitaciones que en algún momento llegaban de revisa tus ingresos, revisa tus diferencias de retenciones, revisa si tenemos diferencias en esto y aquello que nos bombardeaban con invitaciones, pues
yo creo que ya van a empezar a requerirlos. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de una invitación con un requerimiento, pues la invitación es te invito a la fiesta, ¿no? Si quieres, aclaras, y si no quieres, pues no, nada más te estoy mandando el aviso de que te revise, autorrevises, te autorregularices y nada más es un foco rojo, ¿no? En el requerimiento no. En el requerimiento es, digo, tiene una formalidad, tiene un procedimiento, pero el requerimiento significa que yo, autoridad, te lo mando, ya detecté esto, ya detecté que esto no me cuadra y la diferencia en impuesto es de 40,000 pesos, 50,000, dependiendo de tu nivel de... Entonces, págamelos. El requerimiento es una exigencia de pago. Entonces tú, como empresario, si no estás de acuerdo, pues tienes que defenderte. Ya no es una aclaración. En una invitación puedes aclararlo y decir, bueno, oye, esto pasó, estás interpretando mal esto, o yo pago impuestos de esta manera. Uno presenta lo que... En un requerimiento hay de dos. Yo, directo a tu autoridad, te doy pruebas de que esto, te acredito, que no hay esa diferencia, que no existe. Y entonces tu autoridad me dice, no, si te creo, si ya lo vi la evidencia, si es válida, o que ya no me debes, ya no me debes. Pero te lo tengo que decir oficialmente, con documentación, y siguiendo los procedimientos. Los procedimientos están en el Código Fiscal. Si no llegamos a un acuerdo, si yo, o sea, ¿sabes qué? Esto es estratosférico, no estoy de acuerdo, y la autoridad no te cree porque le presentaste los documentos y dice, no, yo estoy, para mí, ¿qué es esto? Hay mucho producto a tasa cero, y por eso que la autoridad, en su criterio, dice, no es a tasa cero. Tú tienes que cobrar IVA de esto, no encuadra en esto. Y entonces échate un pleito, entonces tienes que ir a un juicio y te tienes que ir a un litigio que es tardado, que es costoso. Sin embargo, pues es el derecho, ¿no? Que tenemos de defendernos ante la autoridad cuando no estamos de acuerdo en estas interpretaciones o que originan un requerimiento de pago. Entonces, una multa no solo el impuesto, sino también son los recargos, las actualizaciones, las multas, y pues mientras más antiguo sea, pues es más alto el costo fiscal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con estos impuestos de ejercicios anteriores? Que van a empezar a revisar, a cuadrar, y pues por ahí van a haber requerimientos, yo creo. Ya no invitaciones, ya van a empezar los requerimientos. Entonces, aguas, pónganle atención a sus avisos, a sus invitaciones, porque ahí puede estar como el foco rojo que hay que ir monitoreando para evitar estas diferencias y evitar una contingencia. Pero ¿qué va a la par con esto? Hay un programa de regularización, un estímulo de regularización fiscal. ¿Qué significa? Que bueno, imagínate que te cobren, que te manden cobrar un impuesto de hace 2 o 3 años, pues ya se incrementó con multas, actualizaciones y recargos. Entonces, a lo mejor ya tu impuesto es del doble entre todo lo demás. Entonces, este programa, este estímulo de regularización, significa que pues tú vas por buena voluntad a decir al SAT, ¿sabes qué? Pues me pongo al corriente, ya me requeriste, ya me dijiste que te debo tanto, más recargos, más actualizaciones. Te pones ciertas condiciones que no rebasen los 35 millones de ingresos. Entonces, pues el requisito es que pagues en una sola exhibición el impuesto y te condonan los recargos y las actualizaciones y las multas, gastos de ejecución también pudieran ser. Multas, recargos y gastos de ejecución. Solo tienes que pagar el impuesto y su actualización, tienes que pagarlo en una sola exhibición. Entonces, son infracciones del 2023 y anteriores. Entonces, tienes que pagar más bien a más tardar el 31 de diciembre del 2025, pero tienes que avisarle al SAT a más tardar el 30 de septiembre de 2025. Saldrán sus reglas de detalles de qué formato, cómo voy a avisar. Y pues, entonces, ¿qué pasa? Por eso yo creo que van a empezar a llegar requerimientos para que todas esas personas que fueron requeridas se apeguen a este estímulo, se regularicen, lo cual va a tener ingresos el SAT sobre adicionales y a lo mejor estén en una sola exhibición. Por eso el incremento del 194%, 194.4% de ingresos de impuestos de años pasados. Recuperación de carteras, ¿cuántos por cobrar? Las van a ser válidas. Entonces, pues bueno, mucho ojo con eso, mucha autorrevisión, autorregulación, mucho ojo. Y por último, yo creo que ya para cerrar este tema de la ley de ingresos, en la ley de ingresos también se establecen estímulos fiscales. Prácticamente se conservaron los mismos, excepto uno, un estímulo para se elimina para deportes de alto rendimiento. Entonces, no sé si ahí calificaba la selección mexicana, pero bueno, si les daban un estímulo, ya no se los van a dar. Yo creo que por ellos nos quitaron, les quitaron a los demás deportistas y yo creo que pondrán a lo mejor programas más directos. Yo creo que de alguna manera lo tendrán que compensar para filtrar y no quitarle estas ayudas pues a los deportistas. Esos deportistas de alto rendimiento todo el día entrenan, necesitan, no sé si nosotros como país nos van a representar, entonces pues bueno, esa es su profesión, representarnos y competir en estos eventos que se hacen y de alguna manera también ser imagen para una cultura enfocada al deporte. El deporte trae muchos beneficios para la salud, entonces yo creo que
sí tendría, o sea, espero que no se queden, que ya solo quitaron el estímulo, espero que surja algo nuevo, algo más para impulsar el deporte de alto rendimiento, porque eso también trae un beneficio en escala para, pues, para las generaciones que vienen atrás y para niños más chiquitos que ven a estos ídolos. Pero cuando es mexicano y un mexicano es reconocido, o sea, lo vemos en las Olimpiadas o en los Mundiales, cuando son reconocidos y ganan de los primeros lugares, la verdad es que se incentiva mucho el querer ser como ellos, ¿no? Entonces el querer llegar, el querer ser mejor, el querer, y pues bastante falta nos hace sentir al deporte con tanta obesidad y con tantas enfermedades que existen. Entonces a nivel de salud pública, el tema del deporte puede ser uno de los factores que ayuden a que mejoremos en temas de salud a nivel país. Con esto quiero cerrar de la ley de ingresos de la federación. Entonces, espero que les sea útil. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.